Bien, sigamos. En esta última etapa ya de los proyectos Piensa, una vez que nosotros hemos analizado hemos diagnosticado, digamos, el problema, hemos analizado las diferentes metodologías que vamos a utilizar para resolver el problema identificado. Al final, lo que se trata es de que el proyecto Piensa pueda tener un documento final, bueno, a más del documento final, tener un sistema que resuelva el problema que estamos estudiando. Sí, tener un sistema, un software que nos ayude o que ayude a las personas que tienen el problema a que puedan hacerlo de mejor manera, solucionar el problema identificado. Entonces, en esta parte del desarrollo como tal del sistema, nosotros debemos saber que existe un modelo, un formato, un estándar sobre cuál es el ciclo de vida del desarrollo del software, ¿sí? Cómo se construye un sistema, cuáles son las partes que la componen y cuándo deja de usarse un sistema. ¿Sí? Entonces, para eso los diferentes autores de diferentes textos han identificado el ciclo de vida del desarrollo de software, ¿sí? O sus siglas en inglés, que es el SDLC, ¿sí? ¿Y de qué se trata este ciclo de vida? Es expresar en esta gráfica, que es de forma cíclica, saber dónde empieza un sistema y dónde termina. Aquí hay que hacer una aclaración que un sistema o un programa o un software eh, cuando deje de usar, ahí recién termina, ¿no? Ahí es donde se termina un sistema. Mientras hay personas que utilicen un software, ese software sigue teniendo vida, ¿sí? Entonces, normalmente en los sistemas, o como podemos tener el ejemplo de un sistema que utilizamos hoy, por ejemplo, el WhatsApp, no es que el sistema, ellos crearon el WhatsApp y se quedó ahí. Ellos siempre han estado utilizando este ciclo de vida. Han analizado requerimientos, han diseñado, han implementado, han testeado y han evolucionado y así sucesivamente cada 6 meses, cada 3 meses, cada mes lanzan una nueva versión, porque ese software está sometido a este ciclo. Entonces nosotros como vamos a hacer un sistema al final del Piensa, lo que necesitamos es que nuestro sistema también tenga este ciclo, ¿sí? Que se constituya este ciclo de alguna manera o que se vaya armando este ciclo. Vamos a armar desde cero este ciclo. Entonces lo que comenzamos es por analizar los requerimientos. Entonces, ¿cuál es el proceso aquí normal? Es irnos a las personas con las cuales necesitan el sistema, por ejemplo, una empresa que necesita digitalizar su sistema de facturación. Si yo tengo que irme allá, encuestar, entrevistar, consultar cómo hacen ellos el proceso para yo tratar de eso llevarlo a un sistema. Entonces hay múltiples técnicas de levantar los requerimientos. Entonces, la más práctica a veces es ir y entrevistarse a los usuarios del sistema o a las personas que trabajan en ese sistema manual, digamos, de la empresa y levantar cada uno de los detalles, cómo ellos hacen, cómo llenan a un cliente, cómo le guardan a un cliente, cómo hacen una factura, cómo calculan los productos, cómo calculan el precio de venta, las ganancias, etc., etc. Entonces, y eso utilizando las diferentes técnicas, ¿no? Cuando ya tenemos toda esa información recabada a través de los diferentes formatos que nos van a indicar las diferentes técnicas, nosotros entramos al proceso de diseño. Y aquí es un poco más técnico porque aquí tratamos de llevar lo que hemos levantado en los requerimientos a casos de uso, a diagramas de clases, a diagramas de iteración, ya un poco más separado, ¿no? Analizado ya desde el punto de vista de un sistema de información como tal. Entonces, en esta parte ustedes van a hacer todos esos documentos, ¿no? Que ustedes ya saben hacerlo. Un caso de uso, donde identificamos actores y las acciones que tienen que hacer cada uno de los actores. Luego de ahí partimos a los diagramas de clases u objetos. Identificamos objetos, ya sea tangibles o intangibles, que formen parte del sistema a desarrollar y comenzamos a darle atributos, a darle comportamientos, ¿sí? Y todo eso lo plasmamos en diagramas, ¿no? Que básicamente ahí es donde se maneja UML, ¿sí? Luego de esto viene la implementación y la implementación es elegir, a ver, eh, sobre qué lenguaje de programación voy a utilizar. La empresa quiere un sistema que su base de datos esté en su propia empresa y que no sea accedido de ninguna parte, entonces capaz de ahí utilizo un lenguaje para un sistema de escritorio, básicamente, que no necesitan acceder desde afuera. Entonces, un sistema
con interfaces de escritorio va a funcionar suficiente. Pero si de pronto la empresa dice, no, nosotros tenemos que los clientes accedan a la base de datos y puedan ver sus productos, por ejemplo, ya capaz necesito una base de datos en la nube o que el sistema que puede estar en la misma empresa, pero tenga un servidor web que tenga conexión alta a internet para que puedas brindarse ese servicio. Sí, entonces ahí elijo qué tecnologías a utilizar, qué frameworks voy a utilizar, el lenguaje de programación, qué base de datos, etcétera. ¿Sí? Elijo qué hacer ahí. Luego, cuando ya hago esta implementación, lo que tengo que hacer es testear. Tengo que probar a ver si lo que me dijo que hace en los análisis, en los requerimientos, eh, está haciendo el sistema que yo acabo de desarrollar. Tengo que probar. Sí, puedo hacer pruebas así de usuario, probar a diferentes personas que utilicen mi sistema y que digan a ver si hace lo que dice, entonces ahí pasan las pruebas, ¿no? Este tema de los testings también se puede hacer de forma automatizada. Generalmente hoy en día en el desarrollo del software, cuando una empresa está haciendo un sistema, el desarrollador tiene que desarrollar la funcionalidad, o sea, lo que hace el sistema y también tiene que desarrollar las pruebas, ¿sí? Para que las pruebas sean las que prueben que lo que está desarrollando el sistema, ¿no? Entonces yo puedo tener, digamos, desarrollé una interfaz que permite guardar a los usuarios. Entonces, yo tengo que probar que esa interfaz reciba los nombres, los apellidos, la dirección, el teléfono, el email y que los datos que se ingresen en cada uno de esos campos sean los correctos. Yo puedo probar, a ver, en vez del nombre, en vez de colocar un nombre, mando a guardar un número. El sistema debe validar de que no se puede guardar un número donde dice la casilla nombre del cliente. Sí, y así con cada uno de los campos, ¿no? Que el correo debe tener un arroba, que el teléfono debe ser compuesto solo por números, dependiendo cómo ustedes definen ese tema. Pero yo tengo que probar eso, que la información sea guardada de forma correcta y eso se hace en el test. Una vez que se hace el testing, luego ya se hace la entrega en la última parte de evoluciones, donde ya se entrega, está aprobado, se instala en el cliente está utilizando y después de un tiempo de uso el cliente va a decir o el usuario va a decir, está muy bien funcionando toda la facturación, pero lo que necesito es un botón de prueba de, no sé, de que los correos existan, porque hay muchos correos que me están rebotando. Estoy enviando los correos, pero me rebotan como correo no existente. Necesito antes un botón para verificar si el correo que me está dando el cliente es correcto. Entonces, de nuevo, regresamos acá, tomamos ese requerimiento, analizamos qué necesitamos para implementar ese sistema, diseñamos y de pronto necesitamos crear una clase que interactúe con los diferentes servidores de los correos electrónicos como Gmail, Outlook, y los otros correos que existan. Sí, luego implementamos ya el sistema, abrimos el layout de nuestro cliente, agregamos un botón que diga comprobar correo, probamos que ese botón funcione, que si ponemos correos inválidos me dice que no permita guardar ese correo porque es inválido y le entregamos de nuevo ese avance o esa mejora al usuario. Entonces, sí, va a haber siempre mejoras por parte del usuario que va a estar pidiendo cosas, que va a estar solicitando una nueva vista, que va a estar solicitando un reporte nuevo y siempre vamos a entrar en este proceso. Y ahí se denota el ciclo de vida del desarrollo del software, ¿no? Siempre va a estar moviéndose esto entre estos campos. Ahora, una vez que este tema se ha definido, este ciclo de desarrollo del software, nosotros podemos encontrar diferentes metodologías que nos ayudan a llevar este ciclo de vida, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a revisar son dos metodologías de las más conocidas. Por un lado tenemos RUP y por otro lado tenemos Scrum. Primero vamos a analizar RUP, que es la metodología tradicional, digamos, la que se ha utilizado desde hace muchos años. Esta metodología dice que nosotros, asimismo, si ustedes se fijan, esta metodología tiene eh, puntos parecidos a los que tienen ciclo de vida, ¿no? De hecho, por eso es un formato, el ciclo de vida es una base de inicio. Entonces, ellos tienen un modelo de negocios, requerimientos, análisis, implementación, test y entrega del producto. La diferencia es que aquí RUB me va diciendo que tengo que ir paso a paso, es una especie de cascada, ¿no? Primero hago esto de aquí, luego los requerimientos, luego el análisis, luego la implementación y al final voy probando y al final entrego. Entonces es como una cadena, una tras otra, una tras otra.
¿sí? Y en cada uno de estas etapas, ¿sí? Nosotros tenemos que ir entregando documentos. Los requerimientos, bueno, los documentos que soporten, ¿no? Encuestas, entrevistas. El análisis y diseño, nosotros entregamos acá este, mm, eh, casos de uso, diagramas de clase, diagramas de iteración, todo lo que requiera, ¿no? La implementación, obviamente, ahí está el código, qué infraestructura se montó, si es que vamos a utilizar un servidor en la empresa, un servidor en la nube, sí, todos esos diagramas que nos permiten explicar cómo se ha implementado la solución. Luego vienen las pruebas, qué nomás se ha hecho para probar, o sea, cómo se ha probado el sistema, si han sido pruebas automatizadas o pruebas humanas, digamos, manuales, donde le hemos sentado a un usuario para que pruebe a ver qué nomás, qué errores muestra. O sea, todo eso tenemos que documentar. Y al final la entrega, ¿no? De cómo se debe entregar el programa. Y esta a su vez tiene etapas, ¿no? Primero tenemos elaborar la iniciación, la elaboración, la construcción y la transición. Entonces, tiene etapas bien marcadas, ¿no? Entonces, generalmente este modelo fue usado muchos años, o bueno, se sigue usando, pero la desventaja es que utiliza mucho tiempo, ¿no? Nosotros no podemos desarrollar mientras se está haciendo el levantamiento de requerimientos. Tenemos que esperar que casi eso de ahí termine para comenzar a desarrollar nuestro sistema. Entonces tenemos como que se retrasa los programadores no hacen mayor cosa hasta que lleguen todo a completarse las etapas anteriores, ¿no? Entonces, esa es una desventaja, digamos, sin embargo, se puede seguir utilizando, ¿sí? Por otro lado, tenemos Scrum y Scrum lo que trata es de entregar sistemas lo más pronto posible, ¿sí? O hacer muchas entregas. Si nosotros nos fijamos acá, hay una sola entrega, ¿no? Tenemos solo al final de entregar y listo, o sea, ya se entrega todo el desarrollo una sola vez. En cambio, lo que propone Scrum, que es otra metodología asimismo basada en los ciclos de vida y desarrollo de software, es que cada 2 semanas o 4 semanas se entregue una funcionalidad al sistema. La diferencia acá con Ruby es que nosotros podemos iniciar el desarrollo en enero y en diciembre recién se está entregando el producto. Acá en Scrum, nosotros al fin de enero ya podemos entregar una funcionalidad, algo que el cliente pueda ver, ¿sí? Que pueda comenzar a utilizar. Entonces, de eso se trata Scrum, de organizar las actividades o los requerimientos y comenzar a entregar por partes, ¿sí? Pero que lo más pronto el usuario pueda probar ya el sistema que le estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, ahí lo que se trata también, una de las, de las características de Scrum, que está basado en metodologías ágiles que se llaman, ¿no? Que eso ustedes lo verán un poco más a profundidad en métodos ágiles, que dice que debe haber menos documentación y más trabajo. Entonces acá no se trata tanto de llenar papeles, ¿no? De ver cómo probé, cómo diagramé, nada de eso, sino lo que se trata de mostrar es lo más pronto posible algo funcional al usuario. Entonces se prevalece más el trabajo que la documentación. Si bien se debe tener las diferentes documentos que fundamenten el trabajo que estamos haciendo, pero no hay tanta importancia como en RUB, ¿no? Como que es obligatorio entregar en cada etapa una documentación para saber que el proyecto está funcionando. Entonces, lo que tratamos acá de hacer es muy parecido a lo que tenemos del ciclo de vida del desarrollo del software, porque aquí hacemos desde una lista de requerimientos. En el Product Backlog tenemos todos los requerimientos que nuestro cliente o el sistema requiere. De estas, digamos, puede haber 100 listas de requerimientos. Nosotros planificamos únicamente haciendo un sprint planning para desarrollar en las siguientes 2 a 4 semanas como máximo. Y esas 2 o 4 semanas de desarrollo se llama un sprint. Nosotros analizamos únicamente la funcionalidad que vamos a mostrar a lo largo de las 4 semanas o 2 semanas. ¿Sí? Y aquí cuando empieza este sprint, todos los días debe haber un daily scrum o una reunión diaria con los desarrolladores. Entonces aquí lo que se trata de ver qué hice ayer, qué hice hoy y qué problemas tuve. Generalmente son esas 3 preguntas las que se analizan aquí en este proceso, ¿sí? Entonces cada desarrollador dice, a ver, yo ayer hice tal cosa, hoy estoy haciendo esto y tengo este problema. O el otro puede decir, yo ayer estuve haciendo eso, hoy estoy haciendo esto y no tengo inconvenientes. Entonces, todos los días deben registrarse estas reuniones, ¿sí?
Y al final, al final, cuando ya terminen las 4 semanas que fueron planificadas estas tareas a realizar, se entrega un incremento, ¿no? O sea, se dice aquí está ya una funcionalidad hecha. Y se hace al final un sprint review. Entonces, el sprint review lo que hace es, a ver, según los requerimientos del cliente, dice que necesitamos guardar al cliente con ciertos datos. Vamos a verificar si eso funciona. Aquí abro el sistema, comienzo a guardar a un cliente, guardo, ya está todo bien, cumple con lo que dice los requerimientos. Entonces, el sprint review dice, ok, entonces listo, sigamos a los siguientes. Regresamos acá haciendo una sprint, una retrospectiva, pero la retrospectiva lo que se trata es de analizar durante el proceso que duró el sprint, que son de 2 o 4 semanas, saber qué cosas hicimos bien, qué cosas salieron mal y por qué salieron mal y tratar de remediar, ¿no? Entonces, esa retrospectiva, cuando vengamos acá a planificar la siguiente funcionalidad, tenemos que analizar lo que hemos hecho mal, ¿sí? O las cosas que se hicieron bien y repotenciarlas. Y volvemos a planificar de nuevo. Ya tenemos hemos hecho 4 de este de Backlog, vamos a hacer las siguientes 4 funcionalidades que se requieren o requerimientos y comenzamos de nuevo el ciclo, ¿sí? Entonces, lo que se trata es esto de entregar software lo más rápido posible. Esa es la metodología Scrum, ¿sí? Entonces, ya en sus partes más generales, ¿no? Les he explicado de una forma general. Entonces, nosotros podemos, en nuestro proyecto Piensa, basarnos en cualquiera de las dos metodologías de desarrollo para, eh, para ver los avances de nuestro producto, ¿sí? Digamos aquí en Scrum, lo que sí siempre se pide es que el Scrum o el equipo de Scrum tenga tres roles, ¿sí? Debe haber un Scrum Master que sea el encargado de dirigir toda la obra, el Scrum Master, el Product Backlog, que es el encargado o el que sabe todos los requerimientos del cliente, cómo quiere el cliente que funcione, es el representante del cliente dentro del proyecto, ¿sí? Y luego viene el equipo de desarrollo, el Scrum Team o los desarrolladores. Entonces son esos tres roles importantes que debe haber en una metodología Scrum, ¿sí? Entonces, y ahí se puede llegar, ¿no? Es como, generalmente estamos trabajando entre 2 o 3 personas, tranquilamente podemos identificar esos roles ahí dentro de nuestro proyecto Piensa, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Entonces, podemos manejar RUB o Scrum en las diferentes formas y presentar cada uno de los avances, ¿no? Si es que es de aquí RUB, tenemos que presentar el análisis, las pruebas. Si es que es de acá, tenemos que presentar un Product Backlog, un Sprint Backlog, ¿sí? Y las reuniones diarias y a la final entregar las funcionalidades, ¿no? Cualquiera de ellas. Entonces, ese es para el tema del desarrollo, ¿no? Como les decía, casi todos los proyectos terminan en un prototipo, en una propuesta de un software. Tenemos que conocer cómo, a breves rasgos, aunque esta no es la materia ideal para revisar todo el tema de las metodologías y el desarrollo, pero como necesitamos saber cómo funciona, entonces por eso les he adelantado esta parte. ¿Sí? Para que lo puedan tener y sobre todo que cada uno de estos procesos, de estas etapas de este ciclo de vida de desarrollo de software, necesitamos irlo colocando en la parte final, ¿no? Del documento 5, donde está ya la metodología utilizada en el desarrollo. Entonces ahí debemos de especificar qué metodología hemos utilizado. En el caso de software hay RUB y Scrum. Hay más, son las más utilizadas, pero son las que tenemos hoy en día, las que más se usan, ¿no? O las que más usan las empresas que se dedican al desarrollo. Necesitamos saber cómo funciona. Entonces, otra cosa interesante también que quería indicarles es que hoy en día también se maneja mucho lo que nosotros hemos estado manejando como Git, ¿sí? Control de versiones en el desarrollo de software, ¿sí? Entonces, este control de versiones es importante conocer porque nosotros necesitamos ir respaldando lo que estamos haciendo. Siempre ha sucedido que nosotros mientras estamos desarrollando de pronto estaba funcionando bien, ingresamos algún código y se dañó de nuevo, ¿sí? Entonces es importante conocer cómo manejar este tema del versionamiento y eso es muy importante en el desarrollo hoy en día del software. Entonces, nosotros siempre vamos a tener, más o menos funciona así, ¿no? Como lo tenemos aquí. Siempre vamos a tener una, lo que se llama ramas. Nosotros ya hemos manejado en la materia de programación
una rama, ¿no? Yo les he colocado una rama y ustedes lo que han hecho es descargar y colocar los diferentes push. Entonces, cada uno de estos puntos donde nosotros vemos aquí en esta gráfica de Git o de control de versiones, cada punto representa un push cada vez que nosotros hemos hecho una actualización. Lo que propone aquí el control de versiones, en este caso Git, es tener una rama master donde esté el sistema funcional. O sea, cuando el sistema funciona, ahí le hacemos un push o le guardamos hacemos un commit, digamos. Hacemos un commit para que ahí ir guardando estados, ¿no? Saber de pronto, a ver, no, aquí está funcionando, pero le agregamos algo y se dañó. Entonces regresamos al punto anterior. Eso nos permite hacer Git. Entonces, aquí lo que propone Git es tener una rama donde todo esté funcionando normal, que es la rama master, y de ahí podemos ir jalando una rama, ¿no? Como se ve aquí, se ramifica esta parte y una parte paralela se va yendo al máster, ¿no? O sea, vamos trabajando de forma paralela una rama que se llama la rama de desarrollo, ¿sí? Y sobre esta rama vamos agregando los features. Entonces, de pronto aquí dicen, a ver, aquí vamos a trabajar sobre el CRUD de clientes. Entonces, alguien dice, yo hago esa parte, entonces crea una rama a partir de esta y comienza a desarrollar. El otro dice, yo quiero hacer un CRUD de productos, entonces listo. De ahí, de esa misma rama de desarrollo, jalamos una rama, comenzamos a trabajar, probamos, hacemos que funcione y luego le integramos a la rama de desarrollo. Esto en algún punto también va a integrarse, ¿no? Aquí la gráfica no está completa, pero funciona así, ¿no? Puedo seguir desarrollando, en algún punto tengo que pegarme a esta rama, tengo que los cambios que yo hice juntar con lo que ya está hecho anteriormente, ¿sí? Y al final, cuando esto ya se termine, pues obviamente ya todo se prueba y se junta acá, ¿no? Porque la rama master es la rama final donde está todo el desarrollo que está funcionando completamente. Bueno, obviamente el de desarrollo también debe funcionar, esta rama de aquí, pero esta es la que ya el usuario utiliza, ¿no? Entonces podemos manejar de esa manera. Entonces, esa es otra parte importante del desarrollo. Si bien las metodologías de eso se maneja a nivel del control de versionamiento, es importante conocer, es manejar. Y nosotros ya manejamos algo de Git, nos tocaría investigar un poco más de cómo crear un proyecto en Git y comenzar a trabajar de esta manera, ¿no? Tener como un respaldo, como una rama donde está el programa funcionando completamente y comenzar a tener ramas de desarrollo, ¿no? Si de pronto yo en esta rama se daña algo, pues se daña solo esto de aquí y ya no se daña el programa que está funcionando. ¿Sí? Para no tener esos problemas. Yo puedo tener hasta aquí, puedo decir, a ver, no, pues que aquí al hacer esta fusión entre la rama que estuve trabajando y la rama principal, se dañó algo, entonces yo puedo regresar y decir, a ver, hasta aquí estaba bien, regresémonos acá y volvamos a revisar qué pasa. ¿Sí? Entonces, eso de ahí nos permite hacer Git. Bueno, obviamente hay las herramientas que estamos utilizando como GitHub, GitLab, ¿sí? En nuestro caso utilizamos GitHub, entonces podemos ahí mismo crear un proyecto y comenzar a utilizar esta estructura para manejar las versiones. ¿Listo? Entonces, eso de ahí es todo. Esperemos que ustedes puedan comenzar ya a desarrollar lo que hemos visto el día de hoy, que es la parte del documento y comenzar a desarrollar ya en el documento, como les decía, lo que nos pide es explicar la metodología de trabajo de la propuesta y generalmente como estamos trabajando con un sistema, nosotros vamos a utilizar una metodología de desarrollo de software, ¿no? Y eso es lo que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Entonces aquí en la parte 5 aquí necesitamos ya la propuesta y la propuesta está relacionada con la metodología de desarrollo, es que acabamos de ver acá, ¿sí? Entonces, comencemos ya a trabajar. Ahora voy a reunirme con los grupos para poder analizar independientemente cada grupo qué propuesta tiene y avanzar, ¿no? Tratar de llegar a- o iniciar lo más pronto el desarrollo para terminar a tiempo, ¿no? El proyecto piensa. Listo, entonces ahí revisamos de grupo en grupo, ¿sí?